El del Beagle no fue el único diferendo limítrofe entre ambos países. En 1856 firmaron el Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación, que otorgaba a cada estado lo que poseía en 1810. El 14 de febrero de 1879 comenzó la Guerra del Pacífico, que enfrentó a Chile con Perú y Bolivia, que duró hasta 1884. Ante la imposibilidad de abrir un tercer frente bélico con Argentina, Chile accedió el 23 de julio de 1881 a firmar un tratado de límite entre ambas repúblicas, vigente hasta hoy. Dicho tratado resolvía que el límite entre Chile y Argentina correría de norte a sur por las cumbres más elevadas de la cordillera de los Andes que dividieran las aguas y pasaría por entre las vertientes que se desprendieran a un lado y a otro. Las que desembocaran en el Atlántico serían argentinas y las que desaguaran en el Pacífico, chilenas. Tierra del Fuego sería de Chile en la parte occidental y Argentina en la parte oriental. En cuanto a las islas, pertenecerían a la Argentina la isla de los Estados, los islotes próximos a esta y las demás islas que hubiera sobre el Atlántico al oriente de Tierra del Fuego y en las costas orientales de la Patagonia. Y pertenecerían a Chile todas las islas al sur del Canal de Beagle hasta el Cabo de Hornos y las que hubiera al oeste de Tierra del Fuego. Es evidente que estos dos tratados no resolvieron el problema del Canal del Beagle. Ahora, en caso de que lo hubieran resuelto, ¿hubieran desaparecido las tensiones? ¿O los dos dictadores, Videla y Pinochet, necesitaban fabricar un enemigo exterior para justificar la represión, las terribles represiones que ejercían en ambos países? Las Fuerzas Armadas Argentinas diseñaron un plan de ocupación de las islas en el Canal de Beagle y un triple ataque por tierra para cortar a Chile. Para ese plan se redistribuyeron las fuerzas militares creando un nuevo cuerpo de ejército, el cuarto, y se compraron armamentos alemanes, israelíes y franceses por un valor nunca precisado, pero rondarían los $3.000 millones, lo que aumentó el endeudamiento externo. La solución estratégica argentina era una invasión directa a las islas del Canal Beagle, Picton, Nueva y Lennox, y a la zona cercana a Puerto Williams, a través de un desembarco anfibio. Y por otro lado, la amenaza con fuerzas territoriales a través de toda nuestra extensa frontera y sus pasos a través de la cordillera. La estrategia argentina podría haber continuado lo que se llama cortando el país en dos, es decir, con una invasión por alguno de nuestros pasos fronterizos. Pudiera haber sido zonas bajas, por ejemplo, Temuco, Valdivia, Puerto Montt. Según Santos, la macroestrategia chilena habría consultado lo que se denomina con un lenguaje boxeril un gancho de izquierda, es decir, el uso de los fuertes contingentes chilenos instalados en el norte para penetrar en territorio argentino. La situación era bastante compleja para Chile en el norte, lo que nos obligó a mantener tropas ahí, pero esas tropas podrían haber tenido un empleo dual a través de un gancho de izquierda conocido, ¿no es cierto?, en el norte argentino, de modo de producir un canje posterior de terrenos que nosotros pudiéramos hipotéticamente haber perdido en el sur. Yo tenía claramente la visión de que yendo a una guerra iba a ser un desastre, porque las guerras son un desastre y el que ha sido hombre de armas lo sabe mejor que nadie. Pero que si nos hubieran llevado a una guerra, la hubiéramos ganado y el ejército chileno hubiera invadido Buenos Aires. Nos hubiéramos demorado algunos años, pero lo hubiéramos hecho. Y bajo esa seguridad uno negocia muy tranquilo cuando quiere la paz. ¿Qué hubiera pasado de haberse declarado la guerra entre Argentina y Chile? ¿Hubiera sido posible detenerla en un corto tiempo? Desde el punto de vista militar hubiese sido larga, porque hubiese sido un campo y un terreno propicio para que otras potencias se instalaran a nivel regional apoyando a uno o a otro bando, ¿no? Declaraciones formuladas hasta ahora por generales y almirantes argentinos indican que la idea básica del operativo Soberanía era desarrollar una guerra localizada y luego aceptar un cese del fuego, pero ya teniendo territorio chileno conquistado. Si encontraban fuerte resistencia, pensaban destruir
el potencial económico chileno, las vías de comunicaciones y atacar las grandes ciudades haciendo penetraciones en varios sectores chilenos. Iniciadas las acciones en las islas, la aviación argentina bombardearía Punta Arenas, incluidos blancos relacionados con el transporte, las comunicaciones y el abastecimiento. Y en la primera fase de las operaciones, las tropas argentinas acantonadas en la frontera sur comenzarían el asalto de Chile por 4 puntos distintos. Yo personalmente no pensé en el choque de blindado, ¿no es cierto? Porque primero hay que desgastarlo, destruirlos de a poco y después atacar. Porque si yo, ¿no es cierto?, avanza una columna de blindado, que era muy posible, y yo la contrarresto con otro ataque de blindado, bueno, vamos a destruirnos mutuamente o algo. Mientras que si yo espero con la organización del terreno, con los bazookas, que son los antiblindajes, con las minas, con todos los elementos que tengo para destruir parte de los blindados, voy a ser yo el que voy a hacer el ofensor en un momento determinado sobre esa fuerza blindada. Se intentó también un eje estratégico con los gobiernos de Bolivia y Perú, tentados con la oportunidad de recuperar los territorios ocupados por Chile durante la Guerra del Salitre. Bolivia fue un país que dio su apoyo inmediatamente a la Argentina. Se firmaron incluso algunos acuerdos con Bolivia, en donde Bolivia reconocía los derechos argentinos sobre el Beagle y sobre Malvinas, y la Argentina respaldaba a Bolivia en sus reclamos contra Chile por una salida al Pacífico. Y se hicieron concesiones sobre la cuota de la represa de Itaipú y el tránsito de camiones hacia Chile para neutralizar al Brasil. ¿Qué hubiera pasado si la guerra entre Chile y Argentina se desencadenaba? La situación de Chile era bastante tranquila, aunque perduraban las divisiones políticas generadas por el golpe militar del 73. Nunca se creó un ambiente alarmista. En Buenos Aires, en cambio, habían comenzado ejercicios de oscurecimiento y los transportes de tropas se hacían con aspavientos. En aquel tiempo se habló de la posible alianza entre la Unión Soviética y Argentina. ¿Hubiera sido posible? Y de haber sido posible, ¿qué hubiera pasado? Asesor del presidente Carter le dijo al embajador argentino en Estados Unidos, advirtiéndole que la Argentina no fuera a atacar a Chile, le dice: si ustedes toman una sola roca, por minúscula que sea, el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN los van a calificar de agresores. Le pediría que transmitiera este mensaje con claridad absoluta a Buenos Aires. El presidente Carter está al tanto de nuestra conversación. Informa a la Casa Blanca que la invasión argentina al Beagle es inminente. El presidente Jimmy Carter reconoce que el apresurado regreso de Cyrus Vance desde el Medio Oriente se debe a la proximidad del estallido de la guerra en el cono sur de América. Y Estados Unidos comienza a moverse tarde para evitar esto. Y viendo lo que se había avanzado, ¿cuál es la actitud que hace Estados Unidos? El embajador Landau comienza a proporcionarme a mí informe de los movimientos de las tropas argentinas sacado con su satélite, fotografías sacadas de satélite que muestran el avance de las flotas argentinas en todos los frentes, norte, sur y centro, hacia Chile. Las fotografías eran extraordinarias, uno podía contar hombre por hombre. Si el conflicto se hubiese desencadenado, tanto Argentina como Chile los dos países hubiesen sido arte y parte aún más activa de la Guerra Fría que venía sucediéndose a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. La situación se complicó para Videla, Macera y sus secuaces, porque un golpe militar colocó en posición neutral a Bolivia.
además de que Brasil, inclinado hacia Chile por la posibilidad de que una derrota argentina le permitiese la largamente anhelada salida al Río de la Plata, movilizó amenazadoramente sus tanques hacia la frontera, lo que colocó al proceso ante la imposible alternativa de sostener una guerra en dos frentes. El influyente Jornal do Brasil, portavoz del gobierno, tituló su editorial del 6 de octubre de 1978 «Juego peligroso», en una abierta advertencia a la cúpula militar argentina. El sector más belicista de nuestras Fuerzas Armadas, alentado por civiles enardecidos, no cejó en sus intenciones y el día D se fijó para el miércoles 20 de diciembre de 1978. Pero esa noche una feroz y providencial tormenta cayó sobre la zona donde estallaría la guerra. El mar agitado y las borrascas impidieron desembarcar a los infantes de marina y tampoco permitieron el accionar de los buzos tácticos de la Armada. Los helicópteros artillados que ocupaban la cubierta del portaaviones 25 de mayo recibieron órdenes de no despegar porque no estaban dadas las condiciones operativas. El nuevo día D se fijó para el viernes 22. ¿Qué hubiera pasado si la guerra entre Argentina y Chile se desencadenaba? Por ejemplo, hoy, 30 y tantos años después, ¿cómo sería la situación argentina? ¿Cómo influiría en nuestro día a día? La consecuencia hubiera sido algo muy parecido a lo que ha sido el conflicto árabe-israelí a lo largo de décadas. Todos eran vientos de guerra en Argentina. Obviamente la mayoría de su población no quería un conflicto bélico a pesar de las campañas reiteradas contra Chile. Aunque severamente restringidos en sus libertades, los sectores opositores trasandinos parecían repudiar los preparativos para la guerra dispuestos por el gobierno de Videla y por los duros del ejército. Fuerte, solo le pido a Dios que la guerra es un monstruo grande. La voz de León Gieco enfureció por entonces a los generales argentinos, pero su sencillo huayno, compuesto a mediados del año 78, cuando arreciaba los planes para la invasión contra Chile, no pudo ser acallado, convirtiéndose en su obra más famosa y en un verdadero himno a la paz. Pero por entonces, León Gieco no era muy escuchado en la Casa Rosada. Y entre el 13 y el 22 de diciembre, Chile y Argentina vivieron el periodo más tenso en la historia de sus relaciones. Hace muchos siglos un sabio, Tucídides, opinó sobre la guerra. En tiempo de guerra despierta la avaricia. La justicia es hollada, reina la fuerza y la violencia. La disolución toma su libre vuelo. El poder pasa a manos de los hombres más perversos. Los buenos se ven oprimidos, la inocencia arruinada, ultrajadas las matronas y las vírgenes, las comarcas destruidas, los templos asolados, violados los sepulcros. En fin, el hambre y la peste acompañan siempre a la guerra. ¿Cuánto hubiera sido el hambre y la peste en caso de haber estallado la guerra entre Argentina y Chile por la sangrienta irresponsabilidad de sus dictadores? Una vez que se desencadena una guerra, ¿cuándo termina? ¿Termina alguna vez una guerra? ¿Acaso la Segunda Guerra Mundial no fue consecuencia de la Primera y la Guerra Fría de la Segunda? Nunca olvidemos aquella frase de Einstein que decía: la Tercera Guerra Mundial se va a librar con armas tremendamente mortíferas y la cuarta con palos y piedras.